viendo y explico un poquito el tema de los BCTs, que son este tipo de árboles. Eh, Aquí, bueno, tenemos la definición de árbol. Vamos pasando ahora, sí, antes de entrar al ejercicio, 8 personas, creo que ya podríamos ir empezando. Bueno, más o menos vamos repasando. El ejercicio de semántica, este de acá, el profe me comentó que hubo bastantes dudas con respecto a este. Em, Espérate, esto está muy oscuro. Y este de acá se ve bien. Ya. Ya vamos a este mejor. Este en celeste, sí. Ya. A ver, ¿qué dice el chat por ahí? Sí, sí, ahorita lo grabamos. Estaba más o menos esperando que se unieran más personas y iba a empezar 8:10, pero podremos ir empezando. Vamos a empezar a grabar. Más o menos les iba comentando, o sea, esta estructura de acá, esto, un minutito, no me dio bien, ahí está. Esta estructura que se nos está describiendo, un árbol tal que tiene entre paréntesis número árbol, árbol, entre paréntesis slash ni, bueno, en este caso es para la gramática, pero este es un tema de un árbol binario. Y el árbol binario tiene estas dos características, haciendo más o menos un recordatorio de A y D. Los valores de todos los números del primer subárbol tienen que ser mayores o iguales, no, menores o iguales que los del valor del número actual, y los del segundo subárbol tienen que ser menores a los, claro, sí, menores a los del número actual. Bueno, pues con más o menos esto se asemeja a una estructura muy conocida por muchos. Ahora, ¿saben qué es un heap? Así, en general, normal, si no lo saben. Pero sí saben qué es un heap, porque esto es muy parecido a un heap. Normal me pueden contestar al privado o en el chat, pero eso, quiero más o menos mapear el contexto que tienen para ir viendo cómo desarrolla el ejercicio. Sí saben, sí todos tienen claro que es un heap, ¿verdad? Mm, Bueno, su silencio me inquieta. Pero bueno, tampoco vamos a perder el tiempo explicando muy a fondo qué es un heap, así que vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos el 2 acá, como podemos ver. Y el 2 cuando se construye el árbol, tiene que seguir esta estructura. Acá vamos a tener uno menor y acá vamos a tener uno mayor. Ahora, ¿qué pasa en un árbol más grande, como este de acá? Tenemos 5, 5 es mayor que 3, sí, esto está bien, 3 es mayor que 2, sí, 4 es mayor que 3, sí. Este subárbol es correcto y en este subárbol 7 es mayor, 6 es mayor, que es menor que 7 y 8 es mayor. Y pues bueno, cómo se arma un árbol varía dependiendo de los valores que vayan entrando. Un árbol no ordenado es este de acá. ¿Por qué no está ordenado? Pues por la misma razón que tenemos el uno y acá tenemos un 2 y el 2 es mayor al uno. En este caso, el correcto sería este acá. Y aquí tenemos lo mismo. En este caso están desordenados porque en este árbol de acá, el mayor está ubicado en el subnodo izquierdo, el intermedio está ubicado en el derecho y la cabeza del árbol, que es el menor, no debería estar ahí. En ese sentido, más o menos les queda claro cómo se construyen estos árboles. Buenas. Buenas. Sí, ya, claro. Ya. Como les decía, esto es basiquito de lo que es, bueno, estructura de datos. Y pues ahora llega lo importante, que es
Escribe una gramática con atributos para verificar si un árbol binario está ordenado. Es esto de acá. Vamos a tener que escribir una gramática para verificar que el árbol está ordenado. Entonces, ¿cómo nosotros diseñamos la gramática? Nosotros siempre tenemos que diseñar la gramática pensándola que va a ser para programar. Voy a abrir un Visual Studio un minuto. Visual Studio. Sí, aquí no va en visión por computador, vamos a ponerlo. Van a abrir otra carpeta. Asesoría.py. Yo se me desconecta mi. Se me está desconectando un poquito se me desconectó mi tableta gráfica un minuto. ¿Esto escribe? No, no está escribiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un minuto. No puedo escribir. Ahora sí, pero tengo que desconectar el mouse. Y así debería. Ya está, al fin. Ya tengo el mouse otra vez y la interfaz gráfica, que era la tarjeta gráfica. Entonces, repasando, ya tenemos claro que es pues, un heap, vamos a llamarlo, un árbol binario balanceado. Em, Tenemos claras las dos reglas. Todo primer subárbol debe estar, todo lo que está a la izquierda es menor, todo lo que está a la derecha es mayor, y eso tiene que ser recursivamente igual para todos. Ahora viene lo complicado, la parte de compiladores. Hay que hacer una gramática con atributos. Primero vamos a definir unos atributos. Aquí el toque. Vamos a llamarla, a ver, árbol, y vamos a definir unos parámetros. Un booleano que va a ser OK. ¿Y qué nos va a decir OK? OK nos va a decir si el árbol está ordenado, o sea, Eh, vamos a ir escribiéndolo así. If OK igual true, comentario, árbol ordenado. Eso es lo que significa que OK sea true. Si OK es falso, pues ahorita es pseudocódigo. Luego ya lo vamos a poder ver en C++. Si OK es falso, ¿esto qué significa? Pues no ordenado. Después de eso vamos a requerir de dos atributos para poder ordenarlo. Como esto es un árbol, hay que verificar si esto está ordenado. Vamos a requerir de dos atributos que nos indiquen dos cosas importantes. Porque, como ustedes pueden ver, tenemos, digamos, el árbol uno, no, sí, el árbol 2 3 1. Y este árbol está ordenado, pero ¿qué tal si tenemos esto de acá? Eh, Aunque este esté ordenado, este de acá no lo está. Por lo tanto, vamos a requerir de mapear dos elementos importantes dentro de todo el árbol para poder ordenarlo, el mínimo y el máximo.
Y pues si ya nos queremos poner exquisitos, podríamos setear los ambos el mínimo al infinito positivo y el máximo al infinito negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes ya saben, si inicialmente el máximo es igual al número más chiquito del mundo, en la siguiente comparación, el máximo, cualquier número, cualquier n va a ser mayor, por lo tanto se va a actualizar y así aseguramos que siempre se actualice para que llegue a encontrar el máximo general dentro de todo. Después, ahora hay que definir esa cosa que les ha complicado bastante a todos en la clase, según me comentó el profe, que es el tema de las ecuaciones. ¿Por qué complican las ecuaciones? Porque, bueno, esto es de alguna manera esto hay que crearlo para, ¿cómo se llama? Para pensar en código. Entonces, ¿qué otra cosa tendríamos que tener? Un atributo. Eh, bueno, yo creo que el árbol ya está bien así. Entonces vamos definiendo nuestras reglas, nuestras ecuaciones, como le decía el profe, nuestras reglas. ¿Qué reglas tiene que tener el árbol? Eh, es un árbol, vamos a trabajar con recursividad y para la recursividad podemos usar, primero siempre tenemos que definir un caso base. Entonces, el árbol, nuestra estructura árbol, vamos a ponerle acá class. Árbol, vamos a ponerle ahí sus brackets por el momento. Luego lo vamos a programar, así que, espérate, justo me he acordado que lo he creado en .py y vamos a crearlo en CPP, asesoría.cpp. Ahí está. Luego lo tocamos cuando sea necesario. Ya. Nuestro árbol, ¿cómo va a iniciar? Nuestro árbol primero va a ser igual a un null. Ya luego vemos los detalles así de programación, pero por el momento, ¿qué es un null? ¿Un qué? Un null pointer, un esto, ya sabes, un vacío. Y pues, ya, esto podemos dejarlo así. No debería tener un valor definido al inicio. Ahora vamos a tener el árbol recursivo. Y pues este ejercicio es muy similar a AED. De hecho, yo diría que esto es hasta un ejercicio puro de AED, de algoritmos y estructuras de datos, porque básicamente lo que estamos desarrollando en este ejercicio para poder, ¿cómo se llama esto? Verificar esto, es ¿cómo se llama esto? Un heap sort, o sea, como un heap sort, en el sentido de que vamos a ordenar recursivamente un árbol. Con atributos, ya lo tenemos claro. Entonces, vamos a tener nuestro árbol, aquí, nuestro árbol. ¿Y qué va a tener? Nuestro árbol va a tener... hmm, ya, ¿cómo definimos esto? Ya, al árbol le va a entrar un número del tipo int y le va a entrar otro árbol, un árbol izquierdo y un árbol derecho. Ah, disculpen mi letra. Un árbol izquierdo y un árbol derecho. Y hasta acá, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Am, ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ya, todo claro hasta el momento, ¿verdad? Sí, ya, todo claro. Y eso, vamos a desarrollar un algoritmo que va a agarrar simplemente, ya saben, el algoritmo de toda la vida para verificar si un árbol está ordenado. La ventaja de este algoritmo es que solo pide esto, verificar. No pide que lo ordenemos.
O sea, va a ser un algoritmo que nosotros ya sabemos que va a ser un return de un booleano. Y va a tener una llamada recursiva el mismo, árbol B, para verificar. Y bueno, eso es lo que vamos a codear ahorita. Pero a ver, dentro de todo ya hemos definido lo importante. Hemos definido el caso base y el caso recursivo, pero ahora nos faltan esas ecuaciones que siempre pide el profe, que básicamente las condicionales que vamos a tener. ¿Y cuáles son nuestras condicionales? Que, o sea, el árbol en general, el árbol primigenio, digamos el árbol cero, la raíz, su atributo key va a ser igual, como key es, ¿cómo se llama esto? Booleano, vamos a tener que aplicar la lógica booleana. Eh, en este caso, si el árbol uno punto key y el árbol 2 vamos a ponerle AND, árbol 2 ok, y, o sea, si es que ambos son ok, este va a salir su resultado. ¿Qué más deberíamos verificar? Y podríamos verificar también, ya deberíamos verificar si los valores tanto del árbol uno su máximo que se debe guardar, cumple con las condiciones, es mayor o igual al número, al número que esté ingresando para hacer la comparación, porque esto va a ingresar como una cadena. Número árbol árbol, slash null. Vamos a tener pa. Vamos a tener varios números, así que vamos a meterle el número. Esto debería darnos un booleano y esto se va a comparar con otro booleano. Y pues la otra condición, vamos a ponerle AND. ¿Cuál es la otra condición que tenemos? Pues la opuesta a esta, que el árbol 2 no, mejor para que se vea mejor, ya que como este es el máximo del árbol uno tiene que ser menor al número. Esto se entiende, supongo, porque el árbol uno es el árbol de la izquierda y el máximo del árbol de la izquierda se supone que es este nodo de acá, que para el árbol cero es su elemento de la izquierda, por lo tanto tiene que ser menor o igual a su elemento raíz. Y lo mismo para el otro lado. Vamos a tener nuestro número, el cual tiene que ser menor al mínimo del árbol 2. Listo, con esta ecuación se debería terminar. Ahora, podríamos verificar otras dos cosas, mejor dicho, tendríamos que verificarlas. El valor del árbol uno, del mínimo del árbol uno. En general, el valor de cada árbol, vamos a decir que no le vamos a poner un nombre, número, porque eso también se tiene que hacer para el uno, para el 2, para el cero, en general para todos los árboles. El valor del mínimo tiene que ser equivalente al mínimo de ambos. Y en este caso ya entramos a recursividad. Árbol uno punto min, no. Claro, el mínimo del árbol va a ser el mínimo de su subárbol o el mismo valor. ¿Se entiende? Porque este va a ser una llamada recursiva, que va a ser una llamada recursiva, y en teoría esto debería llamar todo un descenso por la izquierda, y en toda esta cadena, el descenso por la izquierda, vamos a encontrar el mínimo. Y pues para el máximo, es lo mismo, pero o máximo, y para el árbol de la derecha, el caso sería el 2, el árbol de la derecha, máximo, y siempre comparándolo con el número que entra. Y ya, esas son la lógica, y como les digo, es una lógica que se parece mucho a la lógica de un heap. Y ahorita lo vamos a codear.
Más bien les quisiera preguntar qué otro ejercicio les gustaría que repasemos ahorita. De la lista que me pasó el profe, o sea, de la lista de ejercicios que les dejó, me dijo que primero hagamos el 18 porque es un ejercicio de semántica y lo vamos a hacer con parser y todo para que más o menos sepan cómo se haría. Estoy pensando después hacer el 17 y el 16 en ese orden. Y al inicio de la asesoría, antes de empezar, me pidieron que hiciera el uno. Pero les pregunto, ¿estaría bien después de hacer el 17 y el 16 hacer el uno o quisieran ver algún otro ejercicio relacionado a, digamos, semántica, como es este grupo de ejercicios del 15 al 18 o pues algún otro? Quizás Type Checker, creo que ya lo vieron, no, ya lo vieron con Piero ayer. Pero eso, mientras preparo mi entorno, les dejo el chat libre para que empiecen a, ya saben, solicitar ejercicios si nos da tiempo. A ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? El uno. Ya, está bien, porque también antes me habían dicho el uno cuando éramos dos personitas. Así que si ahorita me dicen el uno también, ahora que somos varios, supongo que el uno estaría bien. Sí, sí, ya haremos el uno entonces después de hacer este grupo de ejercicios. Entonces, ahora toca lo complicado, meterse una programación así bien competitiva para volver esto, ¿cómo se dice esto? Volver esto funcional. Vamos a eliminar esto, vamos a abrir esto, ¿por qué no? Ahora sí. Y movemos eso porque me incomoda. Empezamos con el include de toda la vida. ¿Y qué vamos a incluir? Pues lo básico. IOStream. Y supongo que solo IOStream vamos a necesitar pasar los coutts. Y pues nuestro using namespace std. Un minutito. Using namespace std. Eh, ya, que está funcionando. Si no, abre el Selenium, porque a veces falla. A ver qué me dicen por el chat. Chat del equipo. Ah, no, en una notificación de. Ah, no tengo ¿cómo se llama? No tengo el Cyndaquil de la semana universitaria. Eh, ya, pues empecemos. Vamos a agarrar la estructura de toda la vida. Eh, Porque, a ver, esto para ponerlo más interesante, vamos a meterle ¿cómo se llama? Su parser, sí, de entrada, para poder meterle cadenas y toda la cosa. Más bien denme un minutito, que voy a mandar un WhatsApp importante acá, está avisando que ya estamos haciendo la asesoría. Y ahora sí, podemos proseguir. Avísenle a sus compañeros que ya empezó la asesoría. Algunas personas me han estado escribiendo al WhatsApp de que si yo había empezado. Bueno, empecemos. Competitivazo. Enum, metemos nuestro enum porque vamos a meter un class para nuestros tokens. Token type. Aquí definimos qué tenemos en el ejercicio. En el ejercicio tenemos bueno, tenemos dos paréntesis, el paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, número, árbol y el null, que aquí está como nil. Así que vamos a ponerlo así, LP de left parent, right parent, nuestro poderoso nil, num y end. ¿Por qué? Porque siempre estamos un end y porque el árbol ya va a ser una clase. Así que, a ver, ¿cómo lo hacemos? Um,
Luis, Metamos ¿este qué problema es? el 18. Vale, vale, gracias. Describir una gramática. Hemos hecho primero, déjame compartirles otra vez una pequeña refrescada. Hemos hecho primero esto de definir la semántica o escribir una gramática con atributos para verificar si un árbol binario está ordenado. Y básicamente es escribir la clase de nuestras condiciones y las reglas que vamos a usar de manera recursiva para verificarlo. Y pues ahorita lo vamos a programar. Aunque, bueno, ahora que me haces pensar, para su examen no sé qué tanto le sirva programarlo. Pero ustedes qué dicen, ¿lo programamos o pasamos a otro ejercicio? Porque igual me va a tomar su tiempo. Vamos a tener que escribir un parser así de cero. Y, y después de escribir el parser vamos a tener que escribir un montón de cosas más. Vamos a hacer nuestro heap sort, pero sin hacer swaps. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo programamos o pasamos a otro? ¿Qué es lo que piden de respuesta para este ejercicio? Eso pues, un minutito. Sería estas las ecuaciones y escribir la gramática. Mm, O sea, escribir una gramática para verificarlo. Sí, mejor no lo programamos. Ya pasemos al 17. Pero el 17 necesita el 16, que es otra vez esto de escribir una gramática con atributos. Venimos acá, zoom, 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 compartir, semántica, y venimos por acá, y venimos por acá. Escribe una gramática con atributos para calcular el valor de un número de la decimal definido por la siguiente gramática. Sugerencia, utilice el atributo conteo para contar el... O sea, finalmente esto de escribe una gramática es un eufemismo para decir escribe un pseudocódigo. Es un eufemismo ahí para decir escribe un pseudocódigo. Por eso decía, más o menos mejor sería, bueno, programarlo, pero lo podemos resumir también en gramática. O sea, se puede resumir así en un pseudocódigo, pseudocódigo. Bueno, vamos a hacer el 16 entonces. Disculpemos. Ahora sí, un minutito, empecemos. Primero que nada tenemos esto, un denom, supongo que será la abreviación de número decimal, está construido por un número punto número. Y un número va a ser un número dígito o dígito, y puede ser dígito, puede ser cualquiera. Esa es una forma sencillísima de definir números decimales. De hecho, creo que eso fue una pregunta de mi examen cuando yo llevé el curso. O sea, no esto, pero era definir justamente esto acá, esto que ya no los han hecho, era definirlo. El examen uno era uno o dos puntos. Entonces, vamos a definir una gramática. El denom que va a tener denom, digamos que es una clase. Nuestra clase denom que va a tener un valor float y no, esto no tendría sentido. Mejor vamos a partirlo en dos. Vamos a tener un int del valor real, o sea, toda la parte acá a la izquierda del punto,
y después vamos a tener un int del valor entero. Ajá, claro, vamos a tener un int del valor entero. Hmm, no, vamos a replantearlo porque tener un int del valor entero también nos va a dar problemas. ¿En qué sentido? Que podemos tener un número como este de acá y manejarlo así, con un valor entero, nos comemos esto. Así que vamos a manejar la gramática de esta manera. Denom va a tener el valor, su valor, y este valor va a ser el valor real. ¿En qué sentido? Este va a ser un tipo float. El denom va a tener un float del valor, porque denom finalmente es una construcción de números y si denom es, digamos, 3.1416, que lo tenga todo ahí guardado. Donde realmente se va a hacer la chamba va a ser en num, porque en num vamos a tener su valor. En num vamos a tener estos atributos. Vamos a tener su valor entero, y aquí nos sugiere que usemos una variable conteo para contar el número de dígitos a la derecha. Así que lo vamos a usar. Vamos a tener un int conteo y vamos a tener el valor. También float vamos a tenerlo. Y ahí podemos dejar esto. Y ahora llega ¿cómo se llama esto? Las reglas semánticas. ¿Cuáles van a ser nuestras reglas semánticas para Denom, por ejemplo? Para Denom para Denom nosotros vamos a tener el siguiente algoritmo. Vamos a tener un número a la izquierda y un número a la derecha. Obviamente son formas de escribirlo. Ustedes podrían escribirlo de esta manera, o gramática, pero a mí se me acomoda mejor hacerlo algorítmicamente hablando. Eh, ah, y ahora aquí viene la parte matemática de la otra ecuación. Su valor, el valor de neon, ¿cómo se va a calcular? En este caso, denom.val. Este va a ser igual al valor de este, que ya no va a ser float, va a ser un valor entero. Va a ser equivalente al valor de este. No, sumándole el valor del otro, dividiéndolo entre, ¿cómo se hace? Sí, pues. De programa uno había un ejercicio así de cómo construir números enteros y toda la cosa, y es simplemente, luego esto lo vamos a tener que dividir entre 10 elevado a, esto sí acá, por ejemplo, 10 elevado, vamos a ponerlo así, pues, para ponerlo todo en una línea, entre la cantidad de números. Eso supongo que no tengo que explicarlo mucho. O sea, es una forma ya saben, de mover el punto decimal. O sea, tenemos esto y vamos a mover el punto decimal, fuá, fuá, fuá. Y como esta es la cantidad de veces que se va a mover a la izquierda, a la derecha. Con eso ya tendríamos las ecuaciones de Denom, como estamos haciendo aquí lo del árbol, sus ecuaciones. Y ahora vamos a ir más abajo con el algoritmo, la gramática. Pero
Como en este caso solo se trabaja con esto, yo creo que queda ahí nomás. Porque, o sea, no hay mayor, este es todo el algoritmo. Todo se puede, todo se trabaja en denom, usando NAM, los atributos de NAM como conteo y valor de apoyo, porque ahí es donde surge la magia, metiendo esto acá. Porque ya pues dígito y los otros no hay nada más que hacer. Entonces ya podemos pasar al 17. Vamos a copiar el enunciado. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. 17, 17, 17. La gramática para los números decimales del ejercicio anterior se puede reescribir de manera que sea innecesario ya. Reescriba la gramática y proporciona una nueva gramática con atributos para calcular el valor del número decimal. Bueno, o sea, este ejercicio de acá iba a ser más o menos lo que estaba intentando hacer antes de darme cuenta que se podía utilizar conteo. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podríamos separar la parte de la fracción, o sea, la parte decimal, en un atributo, quizás un dec de decimal. Que bueno, finalmente todas las ideas terminan en lo mismo. Mm, mm, Porque finalmente va a ser dividirlo. Mm, Ya, bueno, ya se me ocurre algo. A ver, vamos a ir haciéndolo. A ver, no podemos usar la técnica de contar la cantidad de decimales para poder dividirlo y moverla. Y bueno, hacer esto, que las ecuaciones se involucren en exponentes. Ya no podemos elevar a la 10. Así que podríamos hacerlo de esta manera. Primero, reescribir nuestra gramática. Empezamos con dinam. Dinam tiene su valor. Nada. Primero empezamos con la gramática reescrita. Dimam, vamos a separarlo ya no en nom y nom, sino vamos a separarlo en una parte entera y en una punto parte decimal. Ahora, la parte entera, no hacer chistes con entera, es entera, dígito o dígito. Esto es simplemente un copy y pega de acá. Y ahora la parte decimal, ¿qué va a ser? Dígito, decimal, dígito. ¿Por qué al revés? Por cómo crece cada uno. Uno crece hacia la izquierda, o sea, ya se la saben. Unidad, decena, centena, mil, 10.000, 100.000, millón, y ya saben. Uno crece hacia este lado y el otro, pues, crece para el otro lado. Se va haciendo cada vez más chiquito. Eh, el decimal crece para acá. Empezamos con... Ah, me olvidé los nombres ahora, pero ya saben. Y cada vez pues vamos para este lado. Ya, una vez reescrito esto, por comodidades de la vida, vamos a definir otra vez nuestros atributos. Eh, Vamos a seguir con la misma estrategia de la última vez. El denom, lo escribí mal, lo escribí dimum, denom. Solo vamos a tener nosotros nuestro valor y este va a ser un float. Ya un atributo que nos maneje todo. Y donde se va a manejar, eh, donde se va a manejar la ecuación va a ser en fracción. Así que pues entero, nuestra parte entera, simplemente va a tener
Va a tener su valor, pero del tipo int. Ahora, en la fracción, mejor dicho, en la decimal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos cosas. El valor, y el valor se tiene que hacer del tipo float, para evitar la pérdida de ceros. ¿Y qué más podríamos tener? Solo el valor y... mm, ¿cómo hacemos la magia? ¿Cómo creamos una ecuación sin usar el conteo? Ujú, pa, pa, pam, pam. Podríamos usar una fracción que lo divida, un P, no, una F, que lo divida y podemos sacar la parte decimal. Un minutito, vamos a tomar agüita. Hasta el momento me olvidé preguntarles claro lo del ejercicio 16, ¿verdad? El ejercicio 17 es simplemente complicarnos más la estrategia de cómo plantear la ecuación. Hola. Bueno, lo que iba comentando, a ver qué dice la gente. La ecuación no podría ser con recursión. Sí, sí, eso estaba intentando llegar. Estaba pensándola, pero me quedé medio, ¿cómo se llama? Me quedé medio, eh, o sea, me quedé pensando cómo explicar la idea, o sea, no cómo explicar, sino cómo desarrollarla. Pero sí, pues, eso es lo que deberíamos hacer. Gracias. Deberíamos metemos recursión. ¿Vamos a meter recursión o metemos... Sí, metemos recursión. Vamos a meterle un valor float f, no, un d de división, y este lo inicializamos en un valor que va a ser 0,1. ¿Por qué? Porque al inicio, como todos los números son decimales en esta gramática, finalmente se van a multiplicar y con eso recorremos la coma decimal y con recursión vamos a hacer multiplicaciones, no, divisiones entre 10 para alargar este número y este va a provocar que se mueva la coma. Una vez definido esto, vamos a usar vamos a usar vamos a definir una ecuación para decimal, una gramática. Ya, a ver, primero para Dinam. Dinam, lo de toda la vida, va a ser igual a la parte entera, su valor, más el valor de la parte decimal. Después, la parte entera va a ser igual a el valor de la parte entera, va a ser igual. Ujú, no, pues por gusto, porque el valor entera va a ser equivalente a un número como 4 5 6 8 10 100, o sea, un número entero. Y aquí es donde se le mete la parte decimal. Así que por gusto le hacemos una esta entera. Más bien vamos a hacer la recursión de decimal. Vamos a meter un decimal cero para indicar que es el decimal que va, o sea, es el decimal raíz del valor.
y este va a ser equivalente a la fracción. En este caso, inicia siempre en 0,1. Vamos a ponerle D. Pero claro, esto es parte decimal, es un atributo, así que hacer el decimal en este caso es 0. Este es el caso base. Punto D multiplicado por el valor, en este caso por el valor que vaya a tener. Claro, acá ya está el mismo, así que entonces vamos a tener que meter eh, el valor del dígito. Asumimos que dígito tiene valor. O sea, ya sabes que tiene un punto val que ya está definido, que sería su único atributo. Y a este se le suma su siguiente parte decimal. Decimal valor. ¿Por qué? Porque la parte decimal valor, en este caso el decimal 1, este va a ser equivalente a, primero vamos a hacer el decimal 1 punto P. Esta que va a ser equivalente al decimal punto D. Uy, decimal punto D entre 10. Ese va a llamar recursivamente. Entonces, haciendo la última decimal, considerando que un decimal se puede convertir en un dígito, esto va a ser igual a su decimal punto val general de su decimal punto D, multiplicándolo por el valor del dígito que se vaya a convertir. En resumen, es lo que nos dijo César. Nosotros vamos a empezar con un 0,1 que en cada llamada recursiva va a multiplicarse, va a dividirse, disculpen, va a dividirse por 10 y en cada una de estas va pues a agrandar su parte decimal, se va a convertir en 0,1, en 0,001 y equivalente, y a los dos se le va a multiplicar con el dígito y con eso vamos a obtener el valor. Y pues se le tiene que hacer la suma a todos los valores previos para ir construyéndolo. Con eso, con esa recursividad sacamos el valor y bueno, así sería el ejercicio. El tema es pensarla, porque la verdad no se me ocurría muy bien del todo cómo se iba a hacer la de la 16. Y bueno, me dijeron que hagamos el uno. El uno sí está complicado en el sentido de que es bastante chamba construir el DFA con el LR1, luego LA, LR1. Luego construir la tabla, luego muestre la pila del análisis sintáctico, o sea, hay que ejecutar. Vamos a ver qué sale. Pero la verdad me gustaría, al menos a mí, hacer un ejercicio más rápido para poder abordar más ejercicios. Pero bueno, al menos los ejercicios de semántica hasta acá quedaron claros. Eh, el ejercicio 10, 11 y 12. Ajá, claro, se entiende la idea, solo es practicar, sí. El ejercicio 10, 11 y 12, a ver, 10. Considera la gran familia de gramáticas G definidas por S, ya. Demuestre que... Ala, ¿por qué está preguntando estas cosas el profe? Demuestre que tiene 2 a la n cuadrado menos n producciones y más conjuntos de elementos LLR0. Indique que este resultado acerca de lo grande que puede llegar a ser una S, podría ser, bueno, después el 11 mostrar que ninguna gramática LLR1 puede ser ambigua. Es un ejercicio más matemático, diría yo.
Considera que la gramática ambigua de para n operadores binarios asuma que todos los operadores binarios ya determine la cantidad de elementos LR0. Bueno, yo solo voy a decir que el curso sí se ha puesto más complicado de lo normal. Se ha puesto bien, bien, bien complicado. A ver, la verdad, esos son ejercicios largos y nos está agotando el tiempo. Eh, Al menos, a ver, de todos los que pues están en baraja, que me dijeron el uno, el 2, 10, 11 y 12, yo creo que el 11, explicándolo, se podría. O sea, el 11 se podría hacer más rápido en el sentido de que es una demostración matemática. Eh, yo me acuerdo haberla hecho en algún momento, haberla hecho en algún momento. Eso podría salir rápido antes de que terminemos la asesoría. Los otros, como son bastantes submódulos, y sobre todo módulos de cosas que bueno, el profe no me dijo que las repasemos, en ese sentido que esto era más de semántica, y son larguitas, o sea, construir DFAs, elaborar la tabla, construir LLR1, no, LLALR1, demostrar, elaborar la otra tabla, ejecutar. Ahí sí se nos va a ir mucho tiempo. El 10 también es largazo. Entre el 11 y el 12, creo que el 11 voy a hacer en ese sentido. Pero eso es más hay que demostrar, y lo podríamos demostrar más rápido ¿cómo se llama esto? Podríamos demostrarlo por definiciones. Podríamos hacer una demostración, no matemática, la matemática no me gusta. Podríamos hacerla contradicción, por contradicción. A ver, el 11. El problema vamos a escribir bastante y eso. A ver, primero hay que partir de la definición. ¿Qué es una LLR1? Bueno, un LLR1 es determinista, primero que nada. Entonces, ¿qué significa que sea determinista? Eso significa que pues tiene un tope en la pila y funciona como una máquina de estados. ¿Eso qué quiere decir? Que como es una máquina de estados, cada acción posible solo tiene una producción concreta, ya sea pasar a otro estado, aceptar o error. Eso, ya. A ver, empecemos. Supongamos que G es LR1. Primer paso de la demostración. Segunda suposición. Supongamos que G es ambiguo. Entonces, ¿qué ocurre si G es a la vez LR1 y a la vez es ambiguo? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Como G es ambiguo, existen cadenas con, ¿qué dice? El chat. Luego del 11 que estás haciendo, podrías hacer el 3 que pide menos cosas. A ver cuál es el 3 3 3 3 3 3. Mm, Quizá, si nos sobra tiempo, porque yo ahorita tengo que hacer
¿cómo se llama esto? Un proyecto de visión no, sí, no, de planificación y toma de decisiones de IA. Eh, y bueno, no quiero que mi grupo me vote, así que vamos a ver. Voy a terminar rápido esta demostración. O sea, existen cadenas con dos derivaciones. Dos derivaciones distintas. ¿Esto qué quiere decir? Dos izquierda o dos derecha, que es prácticamente lo mismo. Así que ahí lo dejamos en dos distintas para evitar también caer en redundancia. ¿Esto qué quiere decir? Dos derivaciones distintas. Entonces tiene dos árboles de análisis distintos. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos partir de esto? Ejecutar el analizador RL1 con dos derivaciones, ¿eso qué quiere decir? Hmm, ya, ya la tengo. Partiendo de la definición del R1, no tiene, no tiene, ¿cómo se llama esto? Conflictos en la tabla. ¿Eso qué quiere decir? O sea, como es determinista, es una máquina de pila determinista, al momento de construir su tabla no tenemos ni shift ni reduce. O sea, no es que no tengamos, sino no tenemos conflictos de shift reduce ni de reduce reduce. Eso sí lo entienden, ¿verdad? Creo que lo explicó el profe justo cuando vimos todo el tema de los primeros temas que son como de gramáticas y demás. Ah, la. Ajá, sí, sí, yo sí les aviso cuando suba la grabación, no se preocupen. Igual ya estábamos terminando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para, para la tabla, para la palabra P ambigua, existen dos árboles de derivación distintos, pero el R1 solo tiene un, un camino, digámosle, para cada palabra. ¿Se entiende más o menos esto que quiero decir en el sentido de que sabemos que el R1 no posee estos conflictos en la tabla? ¿Por qué? Porque por definición en el R1, como es determinista, nosotros tenemos una tabla sin conflictos y que tiene un camino para cada palabra, un camino definido. O sea, cada palabra, una palabra P, va a pasar por una cantidad determinística de estados hasta llegar a su aceptación, a su error, o eso, a su aceptación, a su error, o quizás algún bucle, pero no, por lo general es aceptación y error. Que P posea dos derivaciones
Que P posea dos derivaciones, digamos una P1 y una P2, implica que estos dos caminos van a ser distintos. Digamos, este quizás va a ser de 5 para llegar a su aceptación y a su error, lo cual va a provocar conflictos en la tabla, ya que vamos a tener para una derivación de P una sucesión de estados similar, una sucesión de estados para llegar, y para la otra vamos a tener otra sucesión de estados distinta, pero de igual manera vamos a llegar al mismo final. Y eso es una contradicción, porque eso implicaría que nosotros podríamos tener transiciones epsilon, o alguna de otra, y eso implicaría que existieran conflictos como shift-reduce o reduce-reduce. Entonces llegamos a una contradicción. ¿Más o menos se entiende? Por lo que la existencia de dos caminos provoca conflictos en la tabla. Por lo tanto, llegamos a una contradicción partiendo de esa idea. El R1 no tiene conflictos. La ambigüedad genera dos caminos para la misma palabra. La existencia de dos caminos implica que la máquina no es determinística. Que para la misma entrada puede llegar de dos maneras diferentes. Por lo tanto, existen conflictos. Y entonces genera la contradicción. Al menos así es como se me ocurrió demostrarlo. Y bueno, ya son las 9, más bien yo tenía que irme hace unos 8 minutos por ahí. Em, y bueno, los ejercicios que me pidieron, la verdad, los de abajo, o sea, el uno, el 2, el 3, el 4, o sea, son larguitos, son larguitos. Y no me va a dar tiempo de solucionarlos, al menos así pasito a pasito para demostrarlos. La asesoría estaría terminando por acá en este momento. Se cumplió lo que me solicitó el profe, que era explicarles los de semántica. Más o menos he visto que han entendido la idea, que es básicamente define una serie de estructuras para más o menos programarlo a modo de gramática. Y tienes que definir cómo se generaría con los valores de cada una. En el tema de lo de la demostración, el R1 es un tema más de definiciones. Y bueno, ese es un plus, ya que, bueno, no era lo que se tenía previsto hacer en la asesoría, pero bueno, se hizo uno extra. De eso, mucha suerte con sus exámenes, y si termino antes mis otras dos tareas, les comunico por el Discord para ver si les puedo resolver algún otro ejercicio. Pero eso, por el momento esto sería todo. Muchas gracias, chicos, por haber venido, y cuando esté terminada la grabación, les subo la grabación. ¿Sabes si vendrá problemas como el último? La verdad, no sé nada desde el examen 2, la verdad. Ahorita sí, el examen 2 no, tanto yo como Piero desconocemos, o sea, sabemos qué temas van a venir, pero no los tipos de problemas. Aunque bueno, como les digo, el profe me hizo repasarle los ejercicios de semántica. A mí me dijo en clase que se los repase. Posiblemente venga eso, pero en general no sabemos. Así que bueno, eso sería todo, chicos. Mucha suerte. Este examen sí es difícil, la verdad. O sea, no, históricamente, al menos el tiempo que he sido TA, siempre el examen 2 es más matador. El 3 es más chill. Pero eso, ustedes pueden. Y bueno.
Igual no creo que se, o sea, no creo que se male el profe. Ah, y respondan su encuesta docente. Justo el otro día estábamos hablando de eso con el profe, que exigen que respondan que exige que un porcentaje de los alumnos responda la encuesta y eso, a un compiladores no llegó a ese porcentaje. Respondan su encuesta, chicos. Ya, eso sería todo entonces. Hasta luego, nos vemos, gente.